Bueno, queridos amigos, aquí de nuevo, una vez más, en Puertas Adentro, para seguir trabajando todas esas cuestiones que nos afectan, que afectan a la relación y mediante las cuales nuestro único objetivo es que todos aprendamos a crecer y a mejorar. Pues sí, bienvenidos todos, chicos, aquí a Puertas Adentro, a este tiempo que tú nos permites entrar en tu hogar y a la vez tú entras en el nuestro para hablar de esos temas que nos interesan. Y aquí hoy vamos a hablar, Juan, ¿de qué tema? Vamos a retomar un poquitito lo que veníamos hablando en la última sesión. Recuerden, o recordad, amigos, que hablábamos del tema de las crisis, hablábamos de cómo frente a ellas tenemos que tener ese espíritu de equipo, no de ring de boxeo, sino del lugar donde nos apoyemos, donde nos ayudemos a crecer. Recordemos, ¿qué más cosas recordamos de la semana pasada? Vamos a recordar, pero lo que vamos a hablar hoy, Juan, es vamos a hacer una clasificación de las crisis generales. Bueno. Y aunque no creo que nos dé tiempo para profundizar, pero vamos a hacer una clasificación de las crisis y luego en próximos programas intentaremos ir entrando. Pero como bien decía Juan, pues en programa anterior pues hablábamos de eso, de qué importante es la idea del equipo, ¿verdad? Ese encuentro que hablábamos la semana pasada, el encuentro en medio de las situaciones difíciles y como que lo más importante en toda desencuentro, por decirlo de alguna forma, es poner mucha atención, Juan, a esos síntomas que empiezan a darse en alguno de los miembros de la pareja o en ambos y que empieza la cierta apatía, la cierta indiferencia, y eso es uno de los enemigos más peligrosos. Porque, y a medida que lo decimos, no te preocupes que en todas las parejas nos pasa esto, ¿eh? Sí. Siempre hay periodos donde de alguna forma acabamos asentándonos en nuestro cierto egoísmo particular, ¿no? Por eso hay que andar continuamente reevaluando, revisando, pero esa cierta rutina, esa cierta indiferencia, esa cierta apatía, tenemos que estar ahí vigilantes porque puede instalarse fácilmente. Y como el ser humano es el único ser que tropieza 2, 3 y 14 veces en la misma piedra, tenemos que andar continuamente reevaluando y continuamente revisando todo esto. Por eso es importante que pongamos atención a los síntomas, es decir, cuando tú te sientes pues que hay monotonía, que hay demasiada rutina, es importante hacer un alto en el camino y tú reflexionar, y yo a nivel personal, y compartirlo con nuestra pareja, porque bueno, a veces entran en la relación de pareja, bueno, en nuestro organismo virus que pueden causar la muerte. Bueno, que vamos a hablar de virus en estos tiempos, Juan, pero que pueden causar la muerte sin saber que el virus está ahí. Por eso hay que poner mucha atención a los síntomas que estamos sintiendo para ver cuál realmente es el problema. Sí, es el concepto que a veces se da en las parábolas, en la agricultura, ¿no? De que las rosas hay que cultivarlas, ¿no? Pero las malas hierbas, estas crecen solas. Y en nuestra relación, en la nuestra y en la vuestra, las malas hierbas es que no tenemos que hacer nada. Pues yo creo que simplemente seguir nuestros instintos naturales, ¿no? Y ahí salen las malas hierbas. Bueno, ¿no? Yo lo veo en las plantas estas que tenemos aquí en el patio. De hecho, las malas hierbas continuamente salen. Yo no sé cómo, porque yo no las planto, pero salen y además crecen muy rápido. Y hay que estar arrancándolas, pero arrancándolas de raíz. Porque si no las arrancas de raíz, vuelven fácilmente a salir. Lo que pasa es que no somos máquinas, Juan. Aquí no se trata Algunos lo parecen, ¿eh? Algunos lo parecen, vamos a dejarlo ahí, sí. Pero no somos máquinas que nos den un botón y que está encendido o apagado. Claro, es decir, no somos máquinas, lo digo en el sentido de que aunque lo sepamos aquí, racionalmente, luego pasarlo al área de las emociones, de los sentimientos y de la aplicación, pues nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Entonces así, tenemos que ser conscientes de eso. De que digo lo de que no somos máquinas. Sé que muchos hombres se van a identificar conmigo y entonces luego me invitan a un café por ahí. Ya tiene algunos cafecitos por ahí pendientes. A veces en nuestra propia relación, María del Mar, a veces me dice eso, es que pareces una máquina. Claro, es que normalmente estamos los hombres, puerta adentro y ya está diciendo lo que ocurre puerta adentro. O muchos hombres solemos ser más planos en nuestras emociones, ¿no? Y a veces a las mujeres, que sois mucho más
emocionales, creo que para todo, ¿no? Creo que para todo. Y no es una lectura negativa, es como somos. Entonces, como yo creo somos que, cambiando siempre. a veces pareces una máquina, bueno, puede tener muchas lecturas. Es que ¿no? a veces yo le he dicho eso, que que es como demasiado plano. Y me lo dice efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprender a manejarnos con nuestras inercias, con nuestras peculiaridades, porque en todo hay su lado positivo. Todo tiene, pues todo por ser llevado a un extremo negativo o a un extremo positivo, ¿no? Ese equilibrio que tenemos que buscar en la relación. Y lo importante pues es eso, chicos, que seamos conscientes de esas malas hierbas que pueden crecer solas. Recordemos que lo importante en toda crisis, en todo conflicto, en toda situación es el encuentro, lo que eso nos lleva a algo, y debe ser a un encuentro más profundo, donde es como alguna vez creo que lo hemos hablado, Juan, cuando un río, el caudal de un río se encuentran, a ver si lo explico bien, ahora explícalo tú mejor, cuando dos ríos se unen y forman un mismo caudal, exactamente, al principio ese choque. Vamos a ver. Cuando dos ríos, por empezar por el principio, ¿no? Cuando dos ríos con distinto caudal, distinta densidad y distinta temperatura confluyen en un punto, lo que resulta de esa confluencia son dos densidades distintas, ahí hay espuma, hay el agua, eso es una cosa un poco complicada, ¿no? Lo bueno que tiene la confluencia de esos dos ríos tan complicados que de pronto provocan espumas y olas y todo el asunto, es que cuando se encauza, esa corriente es doblemente más ancha, doblemente más profunda y doblemente más capaz de, bueno, caudalosa, de seguir más el fuerte. curso. Esa es la idea, ¿verdad? Que en nuestras diferencias, en nuestras discrepancias, que tengamos la madurez. Y digo madurez porque no es fácil, yo lo compruebo en mi propia vida y en nuestra propia relación. No es fácil, pero se trata de eso, de que crezcamos juntos, porque además, chicos, claro. Nos damos cuenta, ¿verdad? La vida pasa tan rápido, las situaciones externas que nos están rodeando en estos tiempos son tan extremadamente difíciles, de tanta incertidumbre, que ya hay una guerra fuera, como para tener también una guerra dentro de casa. Entonces se trata de que dentro aunemos esfuerzos, que tengamos la humildad para reconocer nuestros errores, porque no se trata de que tengamos en casa una guerra, chicos. Queremos animar a que si hay situaciones difíciles, no tiréis la toalla, buscar ayuda. En consejería, Juan, vemos tantas parejas que simplemente ayudando a encauzar un poco la corriente de ese río, donde hay ese tumulto cuando se chocan las aguas de los dos ríos, pero a veces simplemente con unas pautas, con una ayuda. No tires la toalla, siempre lo decimos, no saltes del tren cuando estamos en el túnel, no saltemos del tren cuando estamos en el túnel, porque ahí nos vamos a estrellar, y lo hemos dicho varias veces, pero siempre es bueno recordar aquellas cosas importantes, ¿verdad? Entonces, si en este momento tú o algún amigo o algún familiar estuviese por una tensión, por una dificultad, intentando o pensando la posibilidad de saltar del tren en medio de un túnel, es decir, de abandonar el barco de tu matrimonio, no lo hagas, porque hay salida siempre. Después de todo túnel hay una salida, y posiblemente mucho mejor. A veces los túneles tenemos que atravesarlos. Tú y yo hemos atravesado bastantes túneles en nuestra relación, pero hemos salido. Y como hemos dicho otras veces, Juan y yo ahora estamos trabajando como consejeros matrimoniales, personales y de familia, pero también hemos pedido ayuda en algunos momentos, y a mí no me importaría, si en algún momento tengo que hacerlo, pedir ayuda, porque somos así, necesitamos. Claro, lo bueno de los túneles, y recuerdo cuando con nuestro hijo, cuando Noel era chiquitito, viajábamos tanto, por tantos sitios, el privilegio que Dios nos ha dado de ir. Pero ahora pienso en los viajes en carretera, ¿no? Cuando íbamos con nuestro coche y de repente veíamos un túnel y teníamos ahí nuestra clave familiar, empezábamos todos a decir, Noelito, nuestro hijo el primero, túnel, túnel, y entrábamos en el túnel que se volvía oscuro, y de pronto para él era como una aventura, ¿no? Y un día nuestro hijito, con esa locuacidad que tienen los niños, ¿no?, un día nos dice, papi o mami, ¿sabes lo que más me gusta del túnel? Digo, ¿el qué, hijo? Dice que luego hay una salida y vuelve el sol. Digo, qué cierto es, ¿no? Así es. Y en todo túnel, si lo atravesamos bien, hay una salida y vuelve a salir el sol, claro que sí. Por eso tenemos que aprender a identificar esos síntomas, a identificar cuáles son esas malas hierbas,
hay que limpiarlas, es decir, hay que arrancarlas, luego hay que limpiar el terreno para plantar nuevas semillas, y nuevas semillas en la relación de pareja pues se traduce a nuevos hábitos y nuevas conductas, que a veces para eso necesitamos ayuda, pues si no pasa nada, pero pedimos ayuda y seguimos adelante, claro que sí. Y seguimos adelante. Pues vamos a seguir adelante. Exactamente. Y entrar en el tema que queremos que hoy nos ocupe, que es el asunto este de la clasificación de las crisis, ¿no? Sí, bueno, más que hoy las vamos a enumerar porque ya no nos va a dar tiempo, pero al menos enumerarlas, ¿verdad? Bueno, pues nuestro buen amigo Frank Pittman, psiquiatra norteamericano, él estableció un baremo, una clasificación de las crisis, y él hablaba así en términos generales de 4 tipos de crisis, ¿no?, que son las que queremos ir desgranando y entrando un poquitito en ellas. Entonces Pittman hablaba en primer lugar de aquellas crisis inesperadas que nos vienen por un accidente inesperado, por el fallecimiento de alguien cercano, por una muerte terminal rápida y así puntual. Es aquello que tiene que ver con esas crisis efectivamente inesperadas, claro, que de pronto no contamos con ellas y nos llega la bomba de la noticia de alguna tremenda situación. Es todo eso que produce un shock, ¿verdad? Sí. Y son cosas inesperadas y que nos afectan y que nos dejan descolocados. Claro, muertes, accidentes, en la relación naturales, y cómo esas crisis nos afectan luego en nuestra conducta, ¿verdad? Pero de eso luego ya iremos entrando poco a poco. Vamos, de hecho, dentro de las crisis inesperadas, aunque esta se mantiene en el tiempo por la gravedad de la misma, esto de la pandemia a todos nos pilló en principio como una crisis inesperada. Y tanto, ¿no? y tanto. Bueno, luego seguimos con el asunto, pero tiene que ver con eso, ¿no? La primera clasificación de Pittman es en las crisis inesperadas, que son durísimas por lo inesperado de las mismas, precisamente, ¿no? Luego estarían, sí. Sí, no, y a lo que voy, a lo práctico de eso, ¿verdad? Que en esas crisis inesperadas, ¿cómo actuamos, verdad? Porque ambos, o la familia, se queda muchas veces en shock y tenemos que darnos el tiempo para respirar, para asimilar, para asentar y luego pues actuar, ¿verdad? Pero en realidad eso, luego ya nos metemos en harina, ahora solo las enumeramos, ¿no? Las clasificamos. Luego tendríamos lo que se llaman las crisis de desarrollo, que normalmente son crisis positivas, ¿no? Porque revelan una situación complicada para que mejoremos y subamos un nuevo nivel. Lo que serían las crisis del desarrollo tiene que ver también con el ciclo natural en la vida de cualquier matrimonio, ¿no? Es decir, los primeros años de casados con sus ajustes típicos, cuando inauguramos el papel de padres, cuando llega la adolescencia. Aquellos que lo inauguran, porque no todos los matrimonios lo inauguran y no pasa nada, ¿verdad? Y no pasa nada, un matrimonio no lo es menos porque no tenga hijos, esto por delante. Entonces, tiene que ver con esas crisis que corresponden con el ciclo natural de la vida de cualquier pareja, ¿no? Tiene que ver si tenemos hijos, ¿no? Con su crecimiento, tiene que ver con cuando se van con el nido vacío, tiene con que la ver adolescencia, una etapa tan la adolescencia, la etapa de oposición, crisis de oposición, padres, ¿no? ¿verdad? Los padres entre ellos y con los hijos muchas veces. Claro, todo esto, con la edad de jubilación, en fin, con lo que es el ciclo natural en la vida de cualquier matrimonio, que son crisis buenas, porque lo que hacen es cerrar una etapa y hacernos ingresar en otra, ¿no? Ese es el correcto. Sí. Luego, Juan, estarían también pues las crisis estructurales, es decir, son aquellas crisis que producen esas tensiones internas en la familia que muchas veces se han perpetuado hasta por generaciones y se repiten cíclicamente. Son las crisis que tienen que ver con el sistema familiar, exactamente, ¿no? Las crisis donde en toda familia hay tensiones, hay fronteras, hay reglas familiares no escritas, hay situaciones efectivamente que vienen de nuestros antepasados y siguen marcando nuestro presente porque se repiten. Crisis, por lo tanto, estructurales de nuestra estructura, sistema familiar. Sí, es interesante, pero bueno, no hay tiempo para meternos ahora en eso. Solo mencionarlas, claro. Y por último están las crisis. Bueno, nos quedan dos, crisis de desvalimiento. Bueno, en realidad no es la última, las crisis de desvalimiento. Son las crisis producidas, de pronto, la palabra lo dice, desvalimiento, de pronto porque en nuestra familia
cercana o extensa, existen personas con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de limitación que altera un poquitito la forma de vida de toda la familia. Tiene que ver con todo, con todos esos aspectos, ¿no? Sí, al fin y al cabo, Juan, todo eso son crisis, diríamos, del desarrollo vital de cualquier familia, ¿verdad? Y que son crisis predecibles, que es importante que las conozcamos para también saber cuando lleguen readaptarnos. Qué palabra interesante, ¿verdad? Readaptarnos a una nueva situación que continuamente se está produciendo en la vida. Bien, pues esa es la clasificación de Frank Pittman en 4 y que normalmente todos los matrimonios, las familias, vamos pasando por ellas, ¿no? Por eso será bueno ir identificando las características de cada una y cómo eso puede alterar y afectar nuestra propia relación matrimonial. Pero eso será ya en el siguiente programa, ¿no? Lo dejamos. Simplemente, chicos, como siempre, animaros. Si estáis en un momento tal vez de alguna crisis, sea algo de lo que hemos nombrado, sea a nivel personal, emocional, lo que hemos dicho antes, no tires la toalla nunca, hay siempre salida, hay personas que te pueden ayudar, así que adelante, porque, bueno, como siempre terminamos diciendo, lo más importante está puertas adentro. Y puertas adentro es cuidar tu hogar, tu familia y tu vida personal. Fuerte abrazo, amigos, hasta prontito. Hasta pronto.